Bien. Seguimos entonces. Ya, sinapsis. Entonces ahora nos vamos a adentrar en lo que es el proceso de la sinapsis química. Este es el experimento de Lowy, que fue el que primero anunció la idea de que existían sustancias que transmitían esta información aún sin que estén las células en el medio. ¿Qué hizo él? Tenía un corazón ex vivo, digamos, en un baño y lo estimulaba el nervio vago que inerva el corazón, lo estimulaba, y después tenía en otro baño otro corazón que no estaba inervado, nada, estaba solito, como aislado del mundo, y veía que el efecto que generaba, entonces, él inervaba el corazón con un estímulo en el nervio vago y lo que había en este baño, en esta solución, podía fluir hasta el baño donde estaba el segundo corazón. Fíjese, o sea, había una conexión de fluidos entre los lugares donde estaban los dos corazones. Fíjense que cuando él estimulaba el nervio vago, el corazón 1 empezaba a latir más suave, porque ese es el efecto del nervio vago sobre el corazón. Y lo que observaba es que unos segundos después, el mismo efecto que había visto en el corazón 1, que había sido directamente estimulado, lo veía en el corazón 2. Estaba aislado, que lo único que estaba recibiendo era información de lo que le podía venir del fluido que estaba en el baño del corazón 1. O sea que él dijo, a ver, hay alguna sustancia que libera el corazón 1 que le está enviando un mensaje al corazón 2 para que cambie su comportamiento. Y entonces este es el experimento que describió la existencia de los neurotransmisores. Perdón. Sinapsis química. La sinapsis química es a la que uno está más acostumbrado. Acá tenemos una gráfica donde tenemos representados como los distintos momentos que ocurren a lo largo de un proceso de una sinapsis química. Tenemos que viene el potencial de acción, acá lo tienen representado cuando tienen la vaina de mielina, cuando la neurona se desnuda su membrana, aparece el potencial de acción, la depolarización de la membrana, que viaja hasta que en un momento, acá tenemos todos, no están representados, pero están todos los canales de sodio activados por voltaje, ¿no? Hasta que en un momento, en vez de haber canales de sodio activados por voltaje, empieza a haber canales de calcio activados por voltaje. Entonces, en vez de, deja de entrar sodio a la célula y empieza a entrar calcio. El calcio también es una sustancia que está en mayor concentración en el espacio extracelular respecto del intracelular. Cuando entra, genera un estímulo, un cambio en el medio citoplasmático. Ese estímulo que es el calcio entrando por la depolarización de la membrana hace que estas vesículas que estaban en el botón terminal, cargadas de neurotransmisores, se apoyen y se asienten sobre la membrana y cuando el calcio entra logra que la vesícula se fusione con la membrana y a través de un proceso de exocitosis libere los neurotransmisores a la hendidura sináptica, que es el espacio que hay entre una neurona y su célula siguiente, que es mucho más ancho que el que habíamos dicho de la sinapsis química. Entonces, características generales de una sinapsis química es que presenta un neurotransmisor. Siempre hay un neurotransmisor. Estos neurotransmisores, la variedad de neurotransmisores que existen, le permiten a la sinapsis química ser excitatorias o inhibitorias, dependiendo el neurotransmisor y lo que ese neurotransmisor genere en la neurona postsináptica. Eso puede hacer
que una señal sea excitatoria o inhibitoria. Eso lo vamos a ver en detalle, ¿no? Pero sepan que las químicas pueden ser de los mismos. Acá sí hay una fuerte diferenciación, o sea, el botón terminal es el botón terminal, no puede dentro de un rato ser la neurona postsináptica, está toda modificada la estructura para ser botón terminal de un axón, y entonces la información siempre va a ir desde la célula presináptica hacia la célula postsináptica. Son la mayoría, estas sinapsis son las más abundantes en el sistema nervioso de vertebrados, y presentan un pequeño delay que las diferencia justamente por la estructura y por la manera en la que funcionan de la sinapsis eléctrica. Y el espacio que hay entre una célula y la otra puede ser entre 200 a 20 nanómetros. 20 es poquito, pero es mucho más que 3,5, que era lo que había en la sinapsis eléctrica. Bien, en ultraestructura vamos a ver que vamos a hacer una secuencia, acá lo tienen todo con números para ir viendo paso a paso en el orden en el que ocurre todo esto. Tenemos entonces un potencial de acción que llega al botón terminal e inicia la transmisión sináptica. O sea, lo que les decía recién, iba entrando sodio y de pronto empieza a entrar calcio porque cambia el tipo de canales que hay en la membrana. Este flujo de calcio hacia el espacio intracelular dispara la fusión, o sea, la unión de la membrana con la vesícula, para que después ocurra el proceso de exocitosis que hace que las moléculas de neurotransmisores se liberen a la neurona postsináptica. ¿Qué pasa en la neurona postsináptica? Porque justamente todo esto pasa para que la información que trae esta neurona pase a la siguiente. Estos neurotransmisores tienen en la neurona postsináptica receptores específicos para ellos, es decir, moléculas, proteínas, especialmente adaptadas a la forma del neurotransmisor. El neurotransmisor, ya vamos a ver, funciona como un ligando. Este ligando aparece en el espacio, en la hendidura sináptica y se une a su receptor. Y su receptor, de una manera directa o indirecta, porque ya vamos a ver que hay receptores ionotrópicos o metabotrópicos, pero por ahora vamos a decir que el receptor, de manera directa o indirecta, permite que ingrese un ion, en este caso sodio, a la neurona postsináptica. Ese ingreso de sodio a la neurona postsináptica va a generar estos famosos potenciales graduados, que en este caso son unos potenciales postsinápticos, pero que tienen la característica de los graduados, es decir, son graduales a la intensidad del estímulo. En este caso el estímulo es la cantidad de ligandos o de neurotransmisores que aparecieron en el espacio de la hendidura sináptica. A mayor cantidad de neurotransmisores, mayor neurotransmisores unidos a sus receptores, mayor flujo del ion, mayor potencial postsináptico. Si lo que entró fue sodio, ese potencial postsináptico será excitatorio y tendrá una depolarización en la neurona postsináptica que si alcanza el umbral de disparo de esa neurona y lo supera, esa neurona va a continuar gatillando un potencial de acción a lo largo, a partir del potencial de acción que se generó, y acá va el del otro lado, en la membrana de la neurona postsináptica. Bien, este sería más o menos el paso a paso de lo que ocurre entre la neurona presináptica, la liberación del neurotransmisor y lo que ocurre en la postsináptica. Ahora terminemos de ver qué es lo que pasa en la neurona presináptica, que liberó los neurotransmisores por la fusión a través de exocitosis en la membrana. Y este pedacito, claro, ustedes imagínense que en esto no se fusiona una vesícula, se fusionan un montón de vesículas. Entonces, toda esta membrana que se agregó al botón terminal hay que reciclarla
reutilizarla para generar nuevas vesículas para la próxima liberación. Entonces, lo que la neurona hace es el proceso contrario. Toda la membrana que agregó por exocitosis la recolecta por el proceso opuesto, que es la endocitosis, que lo tienen representada acá, y genera nuevas vesículas que en este caso todavía están vacías, que posteriormente van a ser rellenadas con neurotransmisor, y este proceso hace que sea un reciclado de membrana que permite a la célula no estar generando nueva membrana y haciendo sus botones terminales enormes. Entonces mantiene el sistema en equilibrio. Entonces tenemos los componentes que tenemos acá, es la neurona presináptica, la neurona postsináptica, los neurotransmisores, los receptores específicos, el botón terminal con sus vesículas llenas de neurotransmisores y la hendidura sináptica, que es este. Vamos a hablar dos palabras de neurotransmisores porque lo que significa la variedad de neurotransmisores y los receptores que cada neurotransmisor tiene implica una clase aparte, que es la clase siguiente que van a tener con la profesora Paula. Pero para lo que necesitamos nosotros ahora de contenidos para terminar de trabajar lo que es la sinapsis, vamos a decir dos características. Una es que los neurotransmisores son señales químicas, o sea, son moléculas que transmiten información eléctrica. ¿Por qué? Porque la información eléctrica se traduce a un idioma de neurotransmisores para pasar a la neurona siguiente y eso vuelve a gatillar una señal eléctrica en la siguiente neurona. O sea que es como un intermedio químico de cosas que venían siendo eléctricas. Existen más de 100 tipos diferentes y los vamos a clasificar en este momento en dos grandes familias, los de molécula pequeña y los neuropéptidos, que son grandes, son moléculas grandes. Las de molécula pequeña median acciones rápidas y las de moléculas más grandes, los neuropéptidos, modulan funciones más lentas. Y a modo de nota de color, vamos a decir que las neuronas, como todo en esta vida es más complicado de lo que uno cree, yo tengo una neurona que predominantemente libera el neurotransmisor X. Pero eso no quiere decir que no es capaz y no está liberando otro tipo de neurotransmisor. O sea que una neurona puede contener más de un tipo de neurotransmisor y liberarlos en la sinapsis a los dos. En ese caso, cuando hay más de un tipo de neurotransmisor liberable en una sinapsis, se denomina cotransmisión. Y lo que ocurre muy generalmente es que la liberación de uno de esos neurotransmisores modula lo que el otro neurotransmisor va a generar. Lo que sí es interesante es que las vesículas están cargadas con un solo tipo de neurotransmisor. No existen, o por lo menos no son muy comunes, las vesículas que tengan mezclados dos neurotransmisores en una misma vesícula. ¿Sí? Entonces, se liberan en cuantos, o sea, vamos a ver como en paquetes de liberación independientes, separados. ¿Cuáles son los criterios para que una molécula sea denominada neurotransmisor? Porque hay muchas sustancias en el sistema nervioso presentes y no todas, y muchas menos en un primer momento, eran clasificadas como neurotransmisores. Para que una molécula sea denominada neurotransmisor y se sepa que funciona como tal, tiene que tener. Debe estar presente en el interior de la neurona presináptica, aunque no sean vesículas, pero tiene que estar en la neurona. Tengo que verlo, a esa molécula verla en la neurona presináptica. Tiene que ser liberado cuando la neurona tiene un potencial de acción, no en cualquier momento. Esa liberación tiene que ser dependiente de calcio, o sea, si la neurona está depolarizando y yo le saco al medio el calcio, tengo que ver que ese neurotransmisor no se libera al espacio extracelular, o sea, queda retenido. Y, por último, debe tener un receptor específico en la neurona postsináptica. Esas son las cuatro cosas
que tiene que cumplir una molécula, los 4 criterios que tiene que cumplir una molécula para ser clasificado como neurotransmisor. En esta diapositiva tienen ejemplificados la 1, la 2 y la 3. Acá tienen una lista de todos los neurotransmisores, no todos, pero de los más comunes, que es lo que van a ver en la clase siguiente. Y entonces aparecen moléculas que no cumplen al dedillo esos criterios que mencionamos anteriormente. Y entonces, en vez de llamarse neurotransmisores, se denominan neuromoduladores. ¿Por qué? Porque en vez de gatillar directamente un potencial en la neurona postsináptica, modulan o modifican la actividad de esta neurona. Es como que la temperan o la exacerban. Pueden coexistir con el neurotransmisor principal en una sinapsis, que es esto que yo les decía de la cotransmisión, o sea, a lo mejor la neurona tiene como neurotransmisor predominante la acetilcolina. Sin embargo, también esa neurona puede liberar un poquito de serotonina, que es un neuro que a veces funciona como un neuromodulador, y de esa manera la serotonina modula lo que la acetilcolina va a generar en la neurona postsináptica. Se encuentran en vesículas presinápticas separadas. Se les decía que las vesículas siempre son homogéneas en el tipo de carga que llevan. Y la liberación de los neuromoduladores no tiene un efecto directo sobre la membrana postsináptica. ¿Qué quiere decir? Que la llegada de ese neuromodulador a los receptores de la membrana postsináptica no genera ni una hiperpolarización ni una despolarización. Lo que hacen es aumentar, prolongar, inhibir o limitar lo que el neurotransmisor está haciendo. El neurotransmisor sí es capaz de hiperpolarizar o depolarizar. Y actúan a través de sistemas de segundos mensajeros alterando la respuesta. Estos segundos mensajeros es porque actúan a través de este otro tipo de canales, de receptores, que ya les voy a mostrar que son metabotrópicos, es decir, que no son receptores por donde fluyen directamente los iones, sino que son receptores que activan una cascada de proteína dependiente de proteína G hasta que activan el canal. Eso lo vamos a ver. Bien. La sinapsis química, entonces, necesita de una vesícula que esté cargada de neurotransmisor para poder liberarla. Entonces, tenemos distintas etapas para que la sinapsis llegue a tener ese neurotransmisor en el lugar y en el momento oportuno. Necesita sintetizarlo, empaquetarlo, transportarlo y liberarlo. Y después, ¿qué hace con todo ese neurotransmisor? Lo tiene que eliminar para terminar la acción. Entonces, estos son los 5 pasos que implica una sinapsis química y especialmente lo que le va a pasar al neurotransmisor que va a ser liberado en esa sinapsis. Entonces vamos a entrar a ver estructuras celulares que ya han visto en biología y en la primera clase, que están implicadas en estas partes del proceso. Por un lado tenemos la síntesis del neurotransmisor, y acá vamos a usar esa gran diferenciación que hicimos hace un rato de neurotransmisores de molécula pequeña y neurotransmisores peptídicos que son muy grandes. Tenemos 2 grandes maneras generales en las que la célula sintetiza, la neurona sintetiza un neurotransmisor. Si ese neurotransmisor es de molécula pequeña, la síntesis se realiza en el botón terminal, ¿bien? Donde están los precursores del neurotransmisor y a donde llegan las enzimas que van a transformar ese precursor en el neurotransmisor listo para ser liberado. Entonces, lo que se transporta, porque acuérdense que acá en la neurona siempre tienen que pensar en que hay largas distancias que recorrer en muchos casos. Entonces, lo que se transporta desde el soma hacia el botón terminal no son los neurotransmisores ni los precursores, son las enzimas que van a generar los neurotransmisores localmente. Y ese transporte de las enzimas es un transporte axónico lento, porque en realidad es algo que la célula tiene tiempo de hacer, porque ya debe haber algunas enzimas previas
están haciendo el trabajo, uniendo el precursor, madurando el precursor a neurotransmisor maduro, y eso se va reciclando las enzimas que se van degradando y se van cargando por nuevas. Entonces no hay necesidad de velocidad en ese transporte de las enzimas, por eso es lento. En el caso de los neurotransmisores neuropeptídicos, como dijimos, son mucho más grandes, son moléculas bastante más grandes. Lo que hace la célula es transportar desde el soma, o sea, ¿por qué digo el soma? Porque acá está el aparato, en el soma está el aparato de Golgi, ¿sí? De donde salen las vesículas y donde ocurre la síntesis de proteínas. Entonces yo no puedo tener acá el aparato de Golgi, aunque hay algunas evidencias que indican que las neuronas tienen mini aparatos de Golgi haciendo algunas cositas in situ, a lo lejanos del soma, pero no vamos a entrar en esas cuestiones que todavía no están en los libros. Pero yo tengo el aparato de Golgi en el soma y estoy hablando de a lo mejor una distancia de centímetros, varios centímetros, hasta donde está el botón terminal. Entonces no puedo traer el retículo endoplásmico acá para generar una proteína en el botón. ¿Cómo hace la neurona? Genera, sintetiza los precursores, las enzimas también son proteínas. Entonces, todo lo que sea síntesis de proteínas tiene que ocurrir en el soma, cerca del núcleo. Lo que hace la neurona cuando está sintetizando un neurotransmisor peptídico, que es de este tipo, sintetiza el precursor del neuropéptido y el precursor del neuropéptido y las enzimas. Y ambas cosas viajan por el axón a través de un transporte axónico rápido hasta que in situ esos precursores, mejor dicho, a lo largo del viaje esos precursores fueron a través de la acción enzimática la enzima que iba dentro de la misma vesícula, fueron madurando y llegan al botón terminal ya listos para ser liberados. Entonces, hay un transporte rápido de los precursores del neurotransmisor con sus enzimas. Respecto de la velocidad en el transporte de las vesículas, bueno, como estuvimos diciendo recién, hay dos tipos, un transporte rápido y un transporte lento. Ambos son llevados adelante por los microtúbulos, que son elementos del citoesqueleto de las células. ¿Se acuerdan que las células tienen microtúbulos, filamentos intermedios y filamentos de actina? Los microtúbulos son los miembros de la familia del citoesqueleto que están formados por cinesina y lineína. Entonces, el transporte rápido lo hacen se realiza a través de los microtúbulos con estas proteínas. Y el transporte lento no está tan descrito, pero va sobre proteínas de los microtúbulos, específicamente de la familia de la cinesina. Acá tienen una imagen, esto yo no sé si alguna vez lo han visto, voy a ver si encuentro algún video, se los voy a subir el link a la BP, porque es espectacular ver cómo esto es un microtúbulo, donde está, y esa es la cinesina, que es como unos piecitos que va caminando sobre el microtúbulo, que es la vía del tren, digamos, y lleva sobre sí semejante vesícula y la va dirigiendo, ya sea un transporte rápido o lento, va caminando sobre el microtúbulo para transportar las vesículas. Entonces acá les hago una breve comparación entre, por ejemplo, los microfilamentos de actina, que están encargados más que todo en la formación, en la estructura de las dendritas, del axón y del botón terminal, dan la malla de contención para que la membrana tenga determinada forma, y los microtúbulos que están más especializados en lo que es mover cosas adentro de la célula. Entonces son las proteínas encargadas del transporte vesicular. El transporte vesicular también puede hacer referencia a lo que es el transporte anterógrado, o sea, desde el soma hacia el botón terminal, o sea, hacia adelante de la célula, y el retrógrado que va desde el botón terminal hacia el soma.
Bueno, acá tienen las proteínas, pero bueno, no es importante que se pongan a estudiar cuál es la proteína encargada de uno o de otro, ¿sí? Pero sí que tengan claro eh, a qué dirección refiere un transporte anterógrado o retrógrado, porque no sirve también para otras cosas que vamos viviendo en la materia. Los tipos de sinapsis químicas también se pueden clasificar según la forma de la vesícula. Fíjense que acá tienen micrografías electrónicas coloreadas, obviamente electrónicamente, porque acuérdense que las imágenes originales de la microscopía electrónica es en blanco y negro. Entonces acá tienen pequeñas vesículas de centro claro, quiere decir que adentro hay neurotransmisores de molécula pequeña. En este caso tenemos vesículas grandes de centro denso, oscuro. Entonces eso nos está indicando que dentro hay neuropéptidos, o sea, estos neurotransmisores muy grandes que se sintetizaban sus precursores y viajaban. También, bueno, tenemos diferencias si las vesículas son claras, son redondas, son aplanadas, etc. Entonces acá tienen un mini gráfico de lo que son los sacos del aparato de Golgi, de donde surgen por gemación y fisión entre un saco y el otro. El aparato de Golgi es como si fueran muchos sacos aplanados arriba, uno arriba del otro. También hay una direccionalidad del flujo de las vesículas. Las primeras capas son las que generan vesículas que se fusionan en las capas a los sacos, mejor dicho, siguientes, y así. Y a medida que van pasando por cada uno de esos sacos, las proteínas que van pasando van madurando, van sufriendo cambios. Eso pasa con cualquier proteína que pase por el aparato de Golgi. En este caso, los neurotransmisores, por ejemplo, los neuropéptidos. Cuando se acaba el aparato de Golgi, se genera por una última gemación una vesícula que ya está lista para ser transportada hasta la membrana, que en este caso va a ser la membrana que está en el botón terminal de la neurona. Y bueno, un poco lo que decíamos recién, cuando ingresa el calcio se libera todos estos neurotransmisores que estaban contenidos dentro de la vesícula por exocitos. Cuando hablamos de liberación de neurotransmisores, decimos que la liberación es cuántica, es decir, como que se liberan como paquetitos, tandas de vesículas con cuantos o tandas de neurotransmisores. La unidad de medida no es un neurotransmisor, 2 neurotransmisores, 10 neurotransmisores, sino cuántos de neurotransmisores, porque obviamente eh, es más fácil cuantificar una cantidad mayor de neurotransmisores que molécula a molécula. Entonces, ¿qué vamos a decir? Un estímulo X dio por resultado la liberación de un cuanto de neurotransmisor. Un estímulo más fuerte dio como resultado la liberación de 5 cuantos de neurotransmisor. ¿Sí? La técnica que se utiliza más de rutina para cuantificar cuántos neurotransmisores fueron liberados de una sinapsis frente a un estímulo X, se llama microdiálisis. Lo que se hace en una microdiálisis, levantar microvolúmenes del espacio intercelular de un área del cerebro y ver cuántos neurotransmisores hay después de determinado estímulo. Más, menos, cuál apareció, eso es microdiálisis. Eh, en esta fibrina, que tiene varios nombres raros, yo lo único que me gustaría que ustedes recuerden es que hay moléculas, proteínas, que generan dos cosas. No es el detalle lo que estoy buscando, sino que simplemente sepan que hay moléculas que permiten y facilitan que esas vesículas se toquen con la membrana plasmática, porque no es que van volando y pum, se apoyan, no. Hay proteínas que interaccionan entre la membrana de la célula y la membrana de la vesícula, logran que esas vesículas se apoyen sobre la membrana, y hay otras
proteínas que ayudan al proceso de exocitosis para que la vesícula se abra. ¿Ven? Entonces acá tienen representadas proteínas, que no importan los nombres, que hacen que esto se asiente, ¿ven? Hay como unas patitas que le parecen a la vesícula, y acá tienen como unos piolicitos que hacen que se abra y se una la membrana de la vesícula a la membrana de la célula. Esta parte final de apertura de la vesícula y la exocitosis en sí misma es la que está gatillada o disparada por el calcio. Si el calcio no está, supongamos que sacamos el calcio del espacio extracelular, pero sí hay depolarización de la membrana por sodio, aquí tenemos sodio, por ejemplo, saliente, no, miento, no es sodio, es saliente. Viene el potencial de acción, hace que la vesícula se asiente, pero la vesícula, si no hay entrada de calcio, queda apoyada, pero no se abre. Entonces, inhibimos el proceso de exocitosis. Esta es una diapo que habla un poquito de lo que es el reciclado de membrana, que les comentaba al principio, o sea, para hacer más eficiente el sistema, la célula tiene un sistema de recaptura de membrana a través de un proceso de endocitosis para recuperar la membrana y volver a generar nuevas vesículas que vuelven a estar rellenadas con el neurotransmisor. Entonces tenemos la quemación de la vesícula, el acoplamiento a la membrana plasmática, la fusión de la vesícula dependiente de calcio. Hasta acá todo esto es el proceso de exocitosis y es muy rápido, 1 milisegundo. Una vez que ya se liberó el neurotransmisor, la célula lo que hace es una gemación, que es el inicio de la endocitosis, y recubre la vesícula con una proteína que no importa el nombre, para que la célula sepa que es una vesícula que está vacía y que hay que rellenar de neurotransmisor. Como ya está llena de neurotransmisor, fíjense que la cobertura de la vesícula es diferente. Todas esas son maneras que la célula tiene para señalizar cuáles son las células, las vesículas que están para ser liberadas, cuáles son las que están siendo recicladas, etc. Y este proceso de endocitosis es mucho más lento, lo cual es obvio por el tema de la necesidad de la función. Ahora entonces ya vimos cómo se sintetizaban los neurotransmisores, cómo se transportaban, cómo se liberaban, ahora vamos a ver, necesito un proceso, ¿no? El de empaquetamiento, que es lo que ocurre dentro del aparato de Golgi, el proceso de empaquetamiento para que después estén adentro de las vesículas específicas, transporte, lento, rápido, anterógrado, retrógrado, la liberación, cómo es que la vesícula llega al botón terminal, se adhiere y cómo el calcio hace que esa vesícula se abra por exocitosis. Y ahora vamos al último paso, que es la eliminación del neurotransmisor de la hendidura sináptica. ¿Cuál es la importancia fisiológica o biológica de la eliminación del neurotransmisor? A ver, el neurotransmisor es la señal que va a estar generando la respuesta inherente a ese neurotransmisor en la célula postsináptica. Cuanto mayor sea el tiempo que ese neurotransmisor permanece en el espacio de la hendidura sináptica, mayor va a ser el tiempo en el que se va a estar interactuando y uniéndose con el receptor de la postsináptica y generando la respuesta. Entonces, un estímulo empezaría a reverberar porque sigue generando el estímulo en la neurona postsináptica. Entonces, para que las cosas sean delicadas y específicas, si yo recibo un flash de luz, que recibo un flash de luz, cuando se acabó, se acabó. Pues si no, todas las funciones biológicas tendrían como una exacerbación en el tiempo. ¿Cómo logramos esto?
sacando el neurotransmisor de la hendidura sináptica. Hay distintas maneras de sacar el neurotransmisor de la hendidura sináptica y depende, en primera medida, diría yo, del tipo de neurotransmisor del que estemos hablando. Uno de los procesos por el cual se saca el neurotransmisor de la hendidura sináptica es la recaptación. O sea, el neurotransmisor se libera, pero la neurona presináptica tiene autorreceptores que lo unen y lo meten para adentro otra vez. Y entonces ese neurotransmisor se recicla y vuelve a entrar a una vesícula para ser nuevamente liberado. Entonces, esta recaptación limpia el espacio de la hendidura y recicla el neurotransmisor. En este caso tenemos la misma idea. Se recaptura a través de un autorreceptor. Eso es importante. Para que el neurotransmisor vuelva a su célula, tiene que ser un autorreceptor. Esta es la base, la explicación fisiológica de las drogas y los antidepresivos. En ambos casos, el neurotransmisor, lo que digamos, el cleaning biológico y normal de ese neurotransmisor es la recaptación. Si yo bloqueo por algún fármaco el autorreceptor, ese autorreceptor no va a poder recaptar el neurotransmisor y entonces, ¿qué pasa? El neurotransmisor está en el espacio de la hendidura sináptica más tiempo del fisiológicamente correcto, porque está tapado el receptor por donde tiene que volver a entrar a la neurona presináptica. Eso es lo que ocurre con la cocaína, que tapa, bloquea al autorreceptor de dopamina, entonces la dopamina queda en el espacio, en la hendidura sináptica y sigue interactuando y activando los receptores dopaminérgicos de la neurona postsináptica. Entonces, es el efecto de las drogas estimulantes. Y el otro ejemplo también muy conocido es el efecto de los antidepresivos. Los antidepresivos trabajan bloqueando el autorreceptor de serotonina. Entonces la serotonina se mantiene más tiempo en el espacio de la hendidura sináptica interactuando con los receptores de la postsináptica y disminuye los niveles de depresión porque tiene un efecto exacerbado. En ambos casos hay un efecto aumentado, exacerbado o prolongado del neurotransmisor sobre la neurona postsináptica porque está más tiempo en la hendidura sináptica. Otro proceso de eliminación del neurotransmisor es la metabolización. O sea, en vez de recaptarlo tal como está el neurotransmisor, lo que ocurre es que por una enzima que degrada al neurotransmisor, lo separa en dos partes y solo una parte, que es obviamente la más importante para la célula, una de esas partes se recicla, se reutiliza. Entonces, en este caso es el caso de la acetilcolina, que para limpiar su hendidura sináptica metaboliza la acetilcolina y la separa en dos, gracias a la función a la acción de la enzima acetilcolinesterasa, que la divide en dos partes y la colina sola es la que ingresa y que por otro proceso se vuelve a formar una acetilcolina, vuelve a estar en la vesícula y lista para la siguiente liberación. Este es el proceso de metabolización del neurotransmisor para eliminarlo de la hendidura sináptica. Y por último, tenemos un proceso propio de los neurotransmisores, por ejemplo, el óxido nítrico, que es gaseoso. Es una molécula, es un neurotransmisor. En el sistema nervioso se mantiene en estado gaseoso, por lo tanto, viola la ley de que un neurotransmisor tiene que estar adentro de una vesícula, porque no es el caso del óxido nítrico. Sin embargo, como cumple con los otros criterios del neurotransmisor, es clasificado como como un neuromodulon, porque violenta la cuestión de estar dentro de una vesícula. Cuando una neurona libera por sinapsis este neuromodulador o neurotransmisor óxido nítrico, básicamente no hay un proceso más que esperar a que esto difunda y se vaya limpiando la hendidura sináptica. Es como la difusión es un proceso pasivo
Y entonces el óxido nítrico desaparece de la hendidura sináptica a medida que pasa el tiempo. Bien, ¿qué ocurre? Hasta acá vimos todo lo que pasa en la neurona presináptica para que a partir de un potencial de acción ocurriera una liberación de un neurotransmisor. Ahora vamos a ver lo que pasa en la neurona postsináptica. Llega ese neurotransmisor y tiene que generar una respuesta que se tiene que convertir en eléctrica, en una señal eléctrica en la postsináptica, a donde puede ocurrir una hiperpolarización, una depolarización y hasta un potencial de acción, dependiendo de cuál sea la señal recibida. Entonces, ahora sí vamos a hablar sobre los receptores. Estas proteínas que estaban en la membrana de la neurona postsináptica y que eran específicas al neurotransmisor que estuviera liberando la neurona presináptica. ¿Se acuerdan que la vez pasada nos focalizamos sobre todo en los canales activados por voltaje, canales iónicos activados por voltaje de sodio, de calcio, de potasio y de cloro? Y lo que vamos a trabajar hoy es más específico hacia los canales activados por ligando, porque nuestro ligando va a ser el neurotransmisor, el que sea, por ejemplo, el glutamato, o el calcio, también puede ser un ligando que activa un canal iónico, también estaríamos en el caso de un canal activado por ligando, un canal iónico activado por ligando. Y también pueden estar activados por segundos mensajeros, como por ejemplo el AMP. Ahora, el tema es que estos canales activados por ligando que tenemos graficados acá, pueden, como está especificado en esta filmina, en esta gráfica, ser las proteínas mismas, la misma proteína la que va a unirse al ligando específico y a través de ellas va a ocurrir el flujo iónico. O sea, como que son receptores con dos funciones en una. Una misma proteína tiene dos funciones: unirse específicamente a un ligando y activarse y abrirse y dejar fluir un ion específico. Por ejemplo, tenemos acá que el receptor para glutamato es un canal iónico en sí mismo que cuando el glutamato se une, es el ligando, se abre y deja entrar sodio y salir potasio. Entonces, ¿qué va a pasar en una membrana de una célula postsináptica que tiene receptores de glutamato? Cuando recibe el glutamato se va a unir, va a abrir ese receptor, que también es un canal iónico, va a dejar entrar el sodio, va a dejar salir el potasio y va a depolarizar la membrana. Acuérdense que lo que va a generar es un potencial graduado, ¿sí? No es un potencial de acción. Si este potencial graduado es lo suficientemente alto, resistor. Ahora, ¿qué pasa? No todos los receptores de neurotransmisores tienen en sí mismos la capacidad de ser canal iónico. Y ahí es donde surgen estas dos familias. Los receptores ionotrópicos, como que veíamos recién, donde el ligando se une, el neurotransmisor se une, abre el canal y a través de sí mismo fluye el flujo de iones. Y la otra versión de receptores activados por ligando son los receptores metabotrópicos, donde el neurotransmisor se va a unir, va a activar una proteína G que va a llevarle la información y la activación al canal iónico, que no tiene nada que ver con unirse al neurotransmisor, y a través del cual van a fluir los iones. Entonces, este receptor del neurotransmisor no es la proteína por donde van a fluir los iones de manera directa. Va a haber otra proteína. Entonces, eso es lo que yo les decía, que un ligando puede activar el flujo iónico de manera directa si se une a un receptor ionotrópico, o indirecta si se une a un receptor metabotrópico que va a activar el canal. En general, los neurotransmisores excitatorios son los que trabajan sobre los canales iónicos, sobre los receptores ionotrópicos que son canales iónicos. Por ejemplo,
los canales activados por acetilcolina, los receptores de acetilcolina, que hacen que esto son canales de sodio que hacen que cuando se activan entre el sodio y depolariza. Cuando estamos frente a esta situación de un receptor metabotrópico, estamos más bien hablando de neurotransmisores con una función más neuromodulatoria. Porque obviamente tienen más tiempo, demoran más tiempo en generar la respuesta. Entonces, volviendo un poquito a las corrientes iónicas. Entonces, tenemos un potencial en la postsináptica, un potencial graduado postsináptico, o también se le llama de la placa terminal, o también lo pueden encontrar como un potencial secretor. Todo depende, digamos, de la bibliografía que usen, pero lo importante es que el estímulo es un neurotransmisor, en este caso, y va a generar en la neurona postsináptica un potencial graduado directamente proporcional a la cantidad de neurotransmisor recibido. Si en el caso de que tuviéramos acetilcolina, que activa lo que les estaba diciendo, un canal activado por acetilcolina, un canal específico de sodio, entonces se pega la acetilcolina, entra sodio. ¿Qué vemos? En las corrientes, como hacíamos en el gráfico del programa que estuvimos manejando la semana pasada, una corriente hacia adentro, una corriente iónica hacia adentro, que ahora sabemos que entonces lo más probable es que sea del sodio, y un cambio de voltaje hacia positivo en el voltaje de membrana. Ahora sí, en ese canal también ocurriera un flujo de potasio. El flujo de potasio saldría, la corriente de potasio sería hacia afuera, pero si la corriente de sodio fuera mayor a la corriente de potasio, seguiríamos viendo una corriente iónica neta, sin diferenciar entre iones, neta, hacia adentro de la célula, pero de menor magnitud que la anterior porque está contrarrestada por la corriente de potasio que está saliendo y suavizando lo que estaba haciendo la entrada de sodio. Entonces tenemos una corriente iónica que todavía es mayoritariamente hacia adentro y un cambio de potencial de membrana de depolarización, pero menor. ¿Qué pasa si estas dos corrientes son exactamente iguales? La misma cantidad de sodio que entra es igual a la cantidad de potasio que sale. No veo nada. No hay corriente neta de iones, porque los mismos iones sodio que entraron fueron contrarrestados por los iones potasio que salieron. Y tampoco veo un cambio en el potencial de membrana, ¿no? Y bueno, el punto opuesto a esta situación es que no entre sodio, sino que solamente salga potasio. Vamos a ver una corriente iónica que me está indicando que hay salidas de iones. ¿Y qué va a pasar con el potencial de membrana postsináptica? Va a haber una hiperpolarización. ¿Sí? No es necesario que se metan en detalle con lo que significa el potencial de reversión. No viene al caso. En este caso, vemos un poco lo mismo que veníamos graficando la vez pasada. Tenemos un potencial de membrana de reposo, un umbral de esa célula y activamos con glutamato, por ejemplo, y generamos un pequeño potencial. La P última de potencial, la PS es de postsináptico y la E es de excitatorio porque hay una depolarización, o sea, el glutamato genera una depolarización. Como esta cantidad de glutamato generó un potencial postsináptico, o sea, graduado, lo suficientemente grande para alcanzar el umbral, esta neurona gatilló un potencial de acción. ¿Sí? Entonces, estamos trabajando ahora no sobre el potencial de acción que ya lo vimos, sino qué es lo que pasa en la postsináptica cuando recibe el estímulo de los neurotransmisores. Y entonces aparece este concepto de potencial postsináptico, que puede ser excitatorio o inhibitorio. En este caso, excitatorio. Pero también puede haber inhibitorio. Entonces acá tenemos otra vez estas siglas, potencial, esto está en español,
potencial postsináptico excitatorio o potencial postsináptico inhibitorio. Básicamente, el excitatorio ya lo sabemos de memoria. El neurotransmisor liberado por la presináptica se une a un receptor, en este caso ionotrópico, porque los iones fluyen por dentro de sí, y este canal es específico para sodio. Entonces, cuando se une el neurotransmisor al receptor, ingresa sodio, eso genera una pequeña depolarización y entonces un potencial excitatorio. Ahora, ¿qué pasa si el neurotransmisor se une a un receptor, pero ese receptor, en vez de permitir el flujo del sodio, es un canal específico para cloro? Lo que va a ocurrir es que va a ingresar cloro, el lado interior se va a hacer más negativo en vez de hacerse positivo, y va a ocurrir una disminución en el potencial de membrana y lo que se llamaría una hiperpolarización, que entonces es un potencial postsináptico inhibitorio, porque la neurona está más lejos del umbral y de poder gatillar un potencial. Bien. Pero ustedes piensen que en el sómato, el árbol somatodendrítico de una neurona está censando toda la información que le llega de otras sinapsis. O sea, el número de sinapsis que recibe una neurona es exorbitante. No les quiero decir el número porque para los números soy mala y no me equivoco de decir cualquier cosa, pero es muchas sinapsis en cada neurona. Entonces, de toda esta información, la neurona tiene que sacar algo en limpio, que decíamos que era como una suma algebraica de más y menos, porque voy a tener potenciales postsinápticos excitatorios y potenciales postsinápticos inhibitorios, y algunos más fuertes, otros más suaves, y de todo eso hay que sacar una conclusión que se va a integrar en el cono axónico, en el cono axonal, y de ahí se va a resolver si va a haber un potencial de acción hacia el axón, hacia el terminal de la neurona o no. Esa cantidad de información se puede relevar y sumar algebraicamente teniendo en cuenta dos cosas, como todo en esto, el espacio y el tiempo. La suma espacial me habla de, supongamos que ocurren todas en el mismo tiempo, pero en diferentes lugares de recepción o de contacto sináptico. Entonces yo tengo una sinapsis acá, otra sinapsis acá, otra sinapsis acá, las tres al mismo tiempo. Las tres al mismo tiempo. La primera, pero no del tiempo, sino del dibujo, esta hizo una pequeña depolarización. Esta hizo otra pequeña despolarización, pero como está en el mismo tiempo, se suma con lo que hizo esta. Y la tercera lo mismo, es chiquita, sola, no alcanza para alcanzar el umbral y hacer que la neurona gatille el potencial de acción. Cada una tiene la misma magnitud, pero como ocurren las tres en el mismo momento en distintos lugares, se suman y alcanzan el umbral y entonces la neurona dispara el potencial de acción. La otra forma en la que esta suma algebraica se va dando en la zona de censado de la neurona postsináptica es el tiempo. Y acá sí tengo una, al ratito otra y al ratito otra. Obviamente que estos ratitos tienen que ser muy cortitos porque si no, lo que pasó en la primera, cuando ocurre lo de la segunda, ya se disipó. Entonces tengo una, dos y tres. Y entonces en el tiempo, que puede ser la misma, ¿no es cierto? Finalmente, como se fueron sumando en el tiempo, acuérdense que cuando hablamos del tiempo son tiempos muy breves, hasta que finalmente alcanzaron el umbral y gatillo. A esto se le llama sumación espacial y temporal. Las dos están ocurriendo continuamente en cada una de las neuronas de nuestro sistema nervioso. Bueno, acá tienen la misma idea, ¿ven? En la sumación temporal, uno y al ratito el otro, entonces se suman, lo que hizo la primera se monta sobre lo que va a hacer la segunda hasta que alcancen el umbral. Y acá la espacial, lo que pasó en una, se suma lo que pasa en la de al lado hasta que se llega al umbral. Y bueno,
Esto de la sumación algebraica de potenciales excitatorios y inhibitorios, producto de la sumación espacial y temporal, hace que finalmente todo esto tenga una resolución en la neurona que dé un potencial de acción o no. Por ejemplo, tenemos un estímulo excitatorio, un estímulo inhibitorio y otro estímulo excitatorio. Tenemos el potencial de reposo y el umbral. Entonces, supongamos que estamos sumando el excitatorio 1 más el excitatorio 2, el excitatorio 1 más el excitatorio 2, potencial de acción. Ahora viene el inhibitorio 1, solito, hace una hiperpolarización. Ahora supongamos que sumamos el excitatorio 1 más el inhibitorio. El excitatorio 1 más el inhibitorio, el de línea de puntos es el excitatorio 1 y el de línea llena es el cambio en el voltaje neto, o sea, el cambio de voltaje de membrana. Entonces, la suma algebraica, el excitatorio es un poco más fuerte que el inhibitorio, entonces hay una despolarización, pero mínima, no alcanza el umbral. Y en el último caso, si sumamos los tres, el excitatorio 1 más el inhibitorio más el excitatorio 2. Entonces tenemos el excitatorio 1 más el excitatorio 2, perdón, acá, en la de punto, el excitatorio 1 más el excitatorio 2 más el inhibitorio. No alcanza a que el final, el neto, alcance el umbral, por eso no hay potencial de acción. ¿Qué es lo que estuvo pasando en esta neurona que estuvo recibiendo esa sinapsis? Bueno, hubo liberación de neurotransmisores, en este caso una liberación de neurotransmisor excitatorio y acá un neurotransmisor inhibitorio. El inhibitorio por excelencia en el sistema nervioso central es el GABA, que activa canales de cloro, entonces acá entró sodio, acá entró cloro y acá entró sodio. Estaban los receptores específicos para el neurotransmisor de las excitatorias y el de las inhibitorias, se abrieron o se cerraron canales, dependiendo de qué canales hayan estado, dependiendo del neurotransmisor. Hubo cambios en la conductancia que causaron un flujo en la corriente, o sea, hubo una corriente iónica, y hubo cambios en el potencial postsináptico, que son cambios graduados. Finalmente, la célula se excitó o se inhibió, depolarizó o hiperpolarizó. Son todos estos ejemplos. Y la sumatoria determina si hubo o no potencial de acción. Fíjense que la única forma en la que la neurona logró generar un potencial de acción fue en la sumatoria del E1, del excitatorio 1 más el excitatorio 2, sin tener la participación del inhibitorio. Porque los excitatorios alcanzan justo para alcanzar el umbral. Ya si le metieron el inhibitorio, ya no llegó, ¿sí? Entonces no hubo potencia. Esto es lo que cada neurona de nuestro sistema nervioso está haciendo N veces con una complejidad mucho mayor todo el tiempo. Esto es lo que les decía, que dependiendo, ¿se acuerdan que vimos al principio? Si la sinapsis era axodendrítica, podía ser axodendrítica, axosomática o axónica, y yo les dije que dependiendo de dónde estuvieran las sinapsis era la función. Bueno, en general, esta axodendrítica es la manera típica de la sinapsis excitatoria. Esta, cuando el axón hace contacto sináptico con el soma de la siguiente neurona, es la manera típica en la que inhibe, porque todo lo excitatorio que fue tomado por acá se frena, entonces en esta que es la zona de interacción y decisión, llega suavizada por los potenciales inhibitorios que le entraron al soma por esta parte. Y las axoaxónicas, o sea, las que ocurren cuando ya se está por terminar de polarizar el último trámite de la membrana y generarse la liberación de las vesículas, son las que predominantemente funcionan como sinapsis modulatorias, ¿sí? Como neuromoduladores. En síntesis, finalmente terminamos de ver la historia completa. La clase pasada estuvimos viendo qué ocurría mayoritariamente desde acá, desde el cono axonal, por toda la membrana, que decíamos, bueno,
si hay un potencial del receptor, si hay varios potenciales graduados suficientes para alcanzar el umbral, se gatilla el potencial de acción que tiene tales y tales características. Y hoy lo que terminamos de ver es, bueno, finalmente ese potencial de acción llega al botón terminal de la neurona, cómo le transmite la información a la neurona siguiente a través de las sinapsis eléctricas o químicas. Y si son químicas, hablamos de que se generan potenciales graduados postsinápticos al estilo o con las mismas características que los potenciales del receptor, que son los potenciales que gatillan los estímulos externos sobre la neurona sensitiva. En este caso ya estamos entre dos neuronas o entre una neurona y una cerebromuscular o glandular. Entonces, ahora sí podemos empezar a pensar en cómo el sistema nervioso resuelve un movimiento, la percepción de un estímulo, un olor, un sabor, una presión, una temperatura, dolor, etc. Y ya sabemos los fenómenos o los mecanismos básicos y generales de todas las que llevan adelante las neuronas para cumplir todas las otras funciones. Esto es un poco, esta es la misma diapositiva que vimos el otro día, para que ustedes vean en un esquema muy general una historia medianamente completa. Una neurona sensitiva que recibe un estímulo externo con un potencial del receptor que alcanza a gatillar el potencial de acción. Esa neurona se conecta con la neurona motora liberando neurotransmisores. Acá entonces, en vez de haber un potencial del receptor, hay un potencial sináptico graduado que por todos estos medios de sumación temporal y espacial se integra en una suma algebraica, se alcanza el umbral que gatilla otro potencial de acción, se libera el neurotransmisor que acá ya directamente va a actuar sobre un potencial sináptico, pero de una célula muscular, que finalmente si hay potencial de acción, porque la célula muscular también puede gatillar un potencial de acción, se contrae. Y tenemos la historia completa. Me pinché el dedo del pie y moví el músculo para sacar el dedo donde me estoy pinchando. Lo mismo de antes, ahora ya sabemos que cuanto mayor sea el estímulo, mayor potencial de receptor va a generar, mayor cantidad de espigas va a generar y entonces mayor, acá libera un poquito de neurotransmisor, pero si el estímulo es más fuerte, el potencial del receptor es más fuerte, hay mayor cantidad de potenciales de acción, mayor número de espigas, y eso va a generar una mayor liberación de quantum, es una idea de la física cuántica, de cuántos de neurotransmisor se va a liberar. La bibliografía y las preguntas que las seguiremos respondiendo a través del foro de la aula. Muchísimas gracias por la atención y los veo en la próxima oportunidad.